Familia, nuevamente, qué rico estar con ustedes. Un abrazo, Dios les bendiga grande, ricamente. Amigo oyente que nos escucha, bienvenido a estos espacios, a este espacio que hemos destinado para comentar, compartir con ustedes un pequeño devocional. Y esta semana Dios venía hablándome fuertemente y trayendo a memoria ese acto heroico que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ese acto de redención, ese acto de amor. Fue algo hermoso, grande, y traía a mi mente cada uno de esos versículos y lo grande que fue ese acto. Todo lo que transformó la historia. Porque si podemos notar, el comienzo de todo creyente debe ser en la cruz del Calvario. Comenzar allí en la cruz del Calvario y terminar en la cruz del Calvario. Es nuestro empezar y nuestro terminar. Es allí en la cruz del Calvario. Es traer a memoria todo lo que se vivió, todo lo que se llevó a cabo en ese momento, antes, durante y después de ese acto de redención. Y yo a ti te pudiera preguntar, ¿qué es la cruz para ti? ¿Cómo la ves? ¿Qué es lo primero que se te viene en mente cuando te hacen esa pregunta? Cuando cualquier persona te pregunta, seas tú como conocedor del Evangelio, seas tú como años de conocer de Cristo, o tan solo una persona que apenas está conociendo las cosas de Dios, o quizás no sepa absolutamente nada, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Yo creo que lo primero que se nos puede venir a la mente es que, si te hablan de la cruz, muerte. Sí, muerte, porque allí murió Jesús. Dolor, porque Él sufrió. Hay sufrimiento. Sí, eso se te viene a la mente. Eso se nos viene a la mente. Dolor, muerte, sufrimiento, sangre. O simplemente un madero, una cruz. Que muchos quizás la portan. La tienen puesta, no sé, en una cadena, en un collar. Cualquier cosa de estas. Todo eso se nos viene a la mente. Pero si yo a ti te dijera que es algo más profundo, que no es solo hablar de muerte, ni de sangre, ni de dolor, porque la cruz es más que eso. La cruz es amor, es pasión, es perdón, es salvación, redención, sanidad, vida, santidad, justicia, fe, justificación, fidelidad. Mira, y pudiese seguir sacando cada vez más atributos de este mismo acto de la cruz, del que vivió Jesús allí. Pero solamente saquemos unos cuantos, un par de ellos. ¿Cómo podemos comprobar que claro, que en la cruz hubo amor? Si solo que se ve sangre, lo que se ve es dolor, que eso es lo que se nos viene a la mente. Y es donde vamos a la palabra. Quiero compartir con ustedes en San Juan, capítulo 3, verso 16 y 17. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Jesús. Amigo, hermano que me escuchas, la cruz es eso, es ese amor. Porque Dios nos amó de tal manera nos amó, que entregó a Jesús para que fuera crucificado por tus pecados, por tus transgresiones, por mis pecados, por mis transgresiones, por cada una de esas cosas que nos estaba apartando de la presencia de Dios. Envió a Jesús a que muriera por ello. Por eso hoy digo y me atrevo a decirlo con autoridad, que la cruz de Cristo es amor. La palabra ya lo ha dicho y lo dice. También dice que es pasión. Romanos capítulo
5, verso 8 y 9. Dice así, verso 8. Mas Dios muestra su amor, vuelve y menciona que es amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí habla nuevamente del amor, muchachos. Aquí habla del amor en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vuelve y retomamos, Jesús es amor, Jesús es amor mediante la cruz, con su crucifixión. Él muestra su amor para con nosotros. Les hablaba hace un momento que también es pasión. Es pasión. Y lo tenemos en la cruz, cuando Jesús muere. Es la pasión que Él siente por su pueblo, por sus hijos, por cada uno de nosotros. Ahí hay pasión, Él compasión, Él no se escatimó. De hecho, cuando estaba en el huerto del Getsemaní orando, decía: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, a pesar de todo, sentía ese temor, sentía ese dolor de ir allí a la cruz. Él decía: Señor, que no se haga mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Jesús lo hacía, pero porque en él iba a ir cargando todos esos pecados, todas esas luchas, todo eso que nosotros llevamos y hemos tenido. Él lo cargó, Él lo llevó y lo entregó en la cruz del Calvario. Ahí se entregó con esa pasión. No le importó su propia vida, a Él no le importó absolutamente nada de eso. Esa es la pasión que Jesús siente por cada uno de nosotros. También hay perdón, porque en la cruz del Calvario hay perdón. Eso lo vemos en Colosenses. Vámonos a Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Colosenses 2, verso 13 al 15. Y dice así, verso 13: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ahí es donde está ese perdón. Esa es la cruz. Me hablan de cruz, siento que es perdón, porque todos, no dice que algunos de nuestros pecados fueron, no, dice que todos nuestros pecados, todos fueron perdonados. Y dice que anulando, verso 14, anulando el acta de los decretos que nos había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Él clava esa acta, esa pecaminosidad, esa carga, esa lucha, esa dificultad, todo eso lo lleva en la cruz del Calvario. Y allí exhibe públicamente las obras del enemigo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La cruz, hay triunfo, hay victoria. Cuando el enemigo en algún momento pensó que estaba matando al Cristo Jesús, que lo estaba crucificando, en realidad estaba viendo una victoria. En realidad lo que estaba viendo era un triunfo, y esa victoria y ese triunfo es tanto para ti como para mí. Esa carga, ese pecado que venimos llevando, esa lucha, esa dificultad, Cristo ya la llevó. Cristo ya la puso en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que despojarnos de ella. Tenemos que entregarla delante de la cruz y entregarla: Señor, esto Cristo ya lo entregó, porque es un acto de fe, porque es un acto de obediencia, porque ahí es donde tenemos perdón, porque ahí es donde llega nuestro perdón, cuando llega esa credibilidad, esa fe que Dios ya lo hizo en la cruz del Calvario. También habla de que la cruz es salvación. Hay salvación, oye, es lo primordial. Tú y yo tenemos salvación por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Tuvo que haber habido una muerte de alguien justo, de Jesús, para presentarnos delante de Dios. Dice que para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en carne, pero vivificados en el Espíritu. Ahí está esa salvación. Después de esa salvación tenemos que esa redención. Colosenses, como siempre dicen por ahí, paseando por la Biblia con Mauricio. Aquí vamos a compartir unos versículos que van a servir de mucho, son fundamentos. Coge todos estos fundamentos y afírmate en ellos, párate en ellos fuertemente, porque es lo que nos va a sostener, la misma palabra de Dios. Hablamos de que tenemos redención. Colosenses capítulo 1, verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Dónde se derramó la sangre de Jesús? Desde antes de la crucifixión ya él venía derramando sangre por todos los látigos, por todo el azote que él tuvo. Después, durante la crucifixión, mientras caminaba con esa cruz, él derramaba sangre. Y después en la cruz del Calvario él derramó sangre. Ahí es donde la palabra nos está diciendo en quien tenemos redención por su sangre. La cruz me enseña a mí a ver que en ella hay redención. Hay redención, o sea que tenemos amor. Cuando nos hablan de la cruz, vemos amor, vemos pasión, vemos perdón, vemos salvación, y ahora vemos que redención. Continuando el mismo, nos hablan de la cruz. ¿Qué vemos? Vemos sanidad. Isaías 53:5. Aquí Isaías 53:5 nos habla exactamente de eso. Dice verso 5: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ya el profeta Isaías, Dios lo estaba usando para hablar de ese momento de sanidad. Ya ese profeta venía hablando y trayendo ese acto de la cruz del Calvario. Ahí venía diciendo exactamente eso. Va a haber sanidad, pero va a haber sanidad de quién? En ese Cristo Jesús, porque trae esa sanidad. Cuando nosotros venimos al caminar de Dios, por eso ese debe ser nuestro comenzar, nuestros inicios, es ver la cruz de Cristo como la sanidad, como el amor, como la pasión, el perdón, la salvación, la redención. No es solo dolor, muerte, no es solo un madero, es donde allí Jesús consumió esa obra de fe, esa obra de amor, y debemos de echar mano de ella. Y venimos a los pies y al caminar de Dios debemos de venir pensando: Señor, esa enfermedad que me acarrea, esa lucha, esa dificultad, tú ya la entregaste en la cruz del Calvario. Eso es lo que tú debes decir en medio de esa oración. Ese pecado, esa carga en la cruz del Calvario ya fueron exhibidas, esas obras ya fueron expuestas. Yo no debo por qué seguir cargándolas. A veces nos adueñamos de un pecado y decimos: es que es mi pecado, es que es mi enfermedad. Tú quieres lidiar solo con ella, cuando Dios, a través de su palabra y a través de la obra de redención en la cruz, dijo: no, ya Jesús la llevó, ya Jesús las entregó. Tú no tienes por qué lidiar con ella. Ahora, ¿cómo la entregas? Claro, en un acto de fe dice: Señor, la entrego porque ha sido tuya, porque es tú el que la llevas, porque siempre has sido tú. Ese es el Señor que en medio de la situación que estamos viviendo, en medio del dolor, de la angustia, de la necesidad, aún de la enfermedad, Él dice: yo ya cargué con todo eso. Yo ya envié a Jesús, mi único, unigénito
hijo, para que cargara con lo que tú llevas. Y Él lo hace por amor. Él lo hace por amor, porque te ama a ti, porque me ama a mí. Y dice, toda esa carga la entrego y la puse sobre mi hijo en la cruz del Calvario. Allí fueron exhibidas todas esas obras. Allí la enfermedad fue crucificada. Todo aquello, dile, Señor, esa enfermedad que tengo en la cruz del Calvario, allí fueron exhibidas, allí fue crucificada y yo soy sano. Todo es un acto de fe, creer en lo que no ves. Cree que Dios va a restaurar tu vida, tu proceso, tu situación, tu momento. Porque la palabra lo dice. Vamos a la cruz. Esa es la cruz. Ve la cruz. Aprende a ver la cruz como el inicio de tu vida, de tu relación con Dios. Aprendí a ver esa cruz con algo totalmente diferente. No solo un símbolo que nos lleva a ver sangre y dolor, no. Que nos lleva a ver más que eso, ese amor, ese perdón, esa salvación, esa redención, esa sanidad. Eso es lo que dice la palabra. Porque Él cargó con nuestros pecados, con nuestras enfermedades, todas esas llagas, Él las llevó a la cruz del Calvario. Amigo, eso quiere decir la cruz. También dice que la cruz es ¿qué? Vida. Si vamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2. Verso 5. Dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Oiga, amigo, oyente, hermano que me escuchas, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Muchos de nosotros andábamos como ciegos, llenos de pecado, llenos de enfermedades, llenos de dolor, de angustia, llenos de infinidad de cosas y alejados de Dios. Muy alejados de Dios. Andábamos como muertos. Andábamos muertos. Nuestra vida espiritual estaba muerta porque no teníamos una relación con el Dios de los cielos. Cuando ese velo se nos quitó y conocimos de la obra de redención de la cruz del Calvario, cuando conocimos y empezamos a caminar en el caminar de Dios, Dios empezó a quitarnos la venda, a enseñarnos, y dice que nos dio ¿qué? Estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Empezamos a caminar bajo un propósito, sobre un propósito, y empezamos a creer. Ahí nuestra vida fue transformada y cambiada. ¿Por qué te lo digo? Yo viví muchos años como ciego, en pecados, en deleites, deleitando la carne, agradando la carne. Pero yo andaba, nada le tenía sentido, absolutamente nada tenía sentido para mí. Yo andaba y hacía las cosas por inercia, hacía las cosas porque simplemente me salían o sucedían. Pero cuando empecé a caminar del Dios de los cielos, con el Dios de los cielos, a ver ese Jesús que me salvó, ese Jesús que trajo salvación, que trajo redención, que me enseñó sobre su pasión, que me dio amor, porque yo no valía nada, yo no valía un peso para nadie, pero Dios más sin embargo así me amó, me trajo y transformó mi vida. Ahí fue donde empecé a vivir y a sacarle provecho a todo, a disfrutar todo. Anteriormente no disfrutaba nada, ahora disfruto todo, disfruto un amanecer, un atardecer, un anochecer, porque sé que fue Dios el que nos lo regaló. Porque cuando nos levantamos y abrimos nuestros ojos fue gracias a Dios. Gracias a Dios, que es el que nos ha dado absolutamente todo. Y dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo Dios me dio vida. Lo tomo porque me dio amor, me dio pasión, perdón, salvación, redención, me dio sanidad.
todo lo que con lo que yo vine a los pies de Cristo, Él lo tomó, me lavó, me limpió, dijo, todo esto que traías hasta aquí, te lo quito, porque ya Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Si tú te pones a hacer un análisis de tu vida, amigo que me escuchas, hermano que escuchas este mensaje, te pones a hacer un análisis cuando llegaste a los pies de Cristo, cuando has llevado una vida en rectitud, cuando has querido agradar a Dios. Hemos llegado con cargas, con luchas, con pecados, con dificultades y las hemos entregado al Señor. Tu vida cambia, tu vida empieza de cero, empieza a ser transformada y empiezas a caminar juntamente con Cristo, porque hay sanidad de corazón, hay redención, hay esa salvación. Espero que esta enseñanza te haya servido para que te afirmes cada vez más en el caminar de Dios, para que te afirmes más en el creer que la cruz de Cristo no es solo sangre, dolor ni martirio. En la cruz de Cristo hay todo lo que te he venido hablando a través del mensaje. Hay esa salvación, hay ese amor. Dios es amor y te ama. Te ama a pesar de lo que creas tú que eres, porque el enemigo solo quiere meter en tu mente que tú no vales nada y vales mucho. Vales tanto para Dios que valiste precio de sangre. Él te compró con precio de sangre. Él entregó lo que más amaba, lo que tenía ya, su único hijo. Él lo entregó todo por rescatarte a ti, por salvarte a ti y a mí. Espero que este mensaje te haya servido para que te afirmes cada vez más, para que te afinques cada vez más en el caminar con Dios, para que te afirmes en que ese Dios está dispuesto a pelear por ti y contigo y a rescatarte y a enseñarte que hay ese Dios que te ama a pesar de tu pecado, a pesar de tu condición. Él te ama a ti, no ama tu pecado, no avala tu condición. Transfórmala, cámbiala y decide seguir con Cristo. Mis amados, ruego a Dios para que esta palabra quede en tu corazón, quede en sus corazones y les sirva para que saquen raíces, para que se afinquen en ese caminar con Dios, para que cada que le mencionen la cruz, porque la cruz habla de amor y la palabra amor encierra absolutamente todo. Por eso comencé el mensaje y la enseñanza y cada una de esas palabras con el amor, porque el amor encierra absolutamente todo. Por amor, tú y yo hemos sido y entramos en esa redención, salvación y justificación. Te amo en el amor de Cristo. Bendiciones para todo. Feliz resto de día y de semana.